Buenas noches. Continuando con la quinta ponencia de este primer día, déjenme compartir, perdón. Del quinto Congreso Internacional de Innovación de la Ingeniería, que se encuentra enmarcada en recursos naturales, producción y ambiente. Entonces, esta ponencia tiene como objetivo determinar las características geomecánicas y zonas de potencial deslizamiento en el tramo costero Ancón-Anconcito Santa Elena, Ecuador. La cual ha sido preparada por mi persona, Lucrecia Moreno, ingeniera civil con maestría en geotecnia, y mis compañeros de investigación, la arquitecta Gilda Rubira Gómez y el ingeniero Daniel Campoverde. Esta ponencia ha sido considerada en relación a nuestra preocupación del constante movimiento que existe en los alcantilados entre Ancón y Anconcito. Como podemos evidenciar en esas imágenes, esta es una imagen que es la representación de un levantamiento topográfico hecha por ortofotos, en la cual se puede evidenciar un movimiento de 5 metros, es decir, que se ha perdido 5 metros en la zona de alcantilados en ese sector. Se pudo evidenciar también zonas donde ha existido hasta desprendimiento de bloques. Entonces, como una forma introductoria podemos citar a investigadores contemporáneos, como es así la doctora Griselda Herrera, quien definió estos alcantilados entre Ancón y Anconcito como geositios, porque sus capas estratigráficas se puede evidenciar su geomorfología. Aquí tenemos una capa de unos micropliegues que son de formaciones sin sedimentar, que está en medio de dos capas que no han tenido ningún tipo de deformación, lo que se puede suponer que es una evidencia de un paleoterremoto. Acá tenemos 3 fotografías más. La primera es un slum, que son depositaciones de masas caóticas de deslizamiento submarino, que dieron formación a la formación clay pebble beds formadas por lutitas con fragmentos de rocas de diferente litología. También tenemos en la fotografía 2 a la formación Socorro, que está formada por arenisca, y la parte oscura que se ve en la parte de en medio son infiltraciones de petróleo, que son características en la zona de Pasipetrol, donde se encuentran los pozos petroleros. La fotografía 3 presentamos una plataforma de abrasión, que es una evidencia de la gran problemática de este sector, la socavación marina. Producto de la erosión se produce la mayoría de los deslizamientos. Ok. Entonces tenemos también que esta dinámica del litoral también fue analizada por la Magister Quiñones en el 2017, quien establece que este movimiento se debe también a los factores geotécnicos, hidrológicos, tectónicos, sísmicos. Además, el doctor Chunga en el 2015 indica que el cambio climático también es uno de los que desencadenan estos movimientos de masas en la línea de costa del Ecuador, los cuales se dan de manera recurrente, ¿no? Ahí presentamos unas fotos de donde se pueden evidenciar una socavación marina, ¿no?, al pie de los alcantilados, lo que va a producir inestabilidad en los mismos. Y también un registro topográfico del pozo petrolero del 2014 al 2021, en donde se puede evidenciar que poco a poco se va perdiendo terreno y actualmente se encuentra en el aire. Entonces, en esta investigación plasma la siguiente interrogante, que cuáles serán las condiciones mecánicas de los suelos y de la calidad del macizo rocoso y su potencial influencia de los deslizamientos
entre Ancón y Anconcito. Entonces, para dar respuesta a esta problemática, se hicieron algunos muestreos, algunos ensayos en el laboratorio, siguiendo las normativas NEC y la INE o normas internacionales como es la ACTM. Entonces, acogiéndonos a lo indicado por la máster María Fernanda Quiñones, es necesario recordar cierta teoría referente al marco tectónico y geológico. Entonces, siendo esta nuestra teoría base, tenemos entonces que la placa Nazca subduce a lo largo de la trinchera o fosa Ecuador, colisionando con el continente americano, con una velocidad aproximadamente de 5 centímetros por año. Sin embargo, subduce en forma diagonal hacia las costas de Colombia con una velocidad de 8 centímetros. Tenemos que Calorano en el 2005 indicó que entre la placa oceánica y el cemento continental existe una zona de amortiguamiento, un canal de subducción, una zona de subducción, el cual no permite que se genere en forma brusca, ¿no? Una rotura, ni se genere terremotos mayores a 8 grados de Richter. Sin embargo, EGO en el 2003 también indica que esta zona de subducción es muy compleja, ¿no? Y es considerado como un límite convergente de colisión continental, y que se desplaza a lo largo de la megafalla Guayaquil, conocido como Guayaquil-Caracas, que es una falla llamada también Sistema Mayor de Estral, que inicia en el Golfo de Guayaquil y se termina en las costas norte de Venezuela. También podemos resaltar a Sherald, que en el año 1928 indicó que el Golfo de Guayaquil se encuentra un mar activo de subducción y exige una actividad tectónica, que junto con las características de los suelos influyen en la dinámica litoral. Entonces, todos estos movimientos telúricos también suelen favorecer a la incidencia de estos deslizamientos. Y referente a la parte geológica, podemos decir que los suelos entre Ancón y Anconcito dieron su origen alrededor del Océano Medio, en donde se produjo un evento tectónico que levantó la pendiente y se formó deslizamiento del grupo Azúcar y algunos miembros Shell y Piñón, entonces formando así bloques exóticos en una matriz silicia. Por eso lo suelen llamar complejo listolito también de Ancón, ¿no? También dando así formación a la formación socorro. Posteriormente también hay capas masivas de huayhuacas y mantos delgados de intercalaciones de lutitas y areniscas, ¿no? Como les indiqué hace unos minutos, encima de la formación socorro, constituyendo así la formación seca. Entonces estos alcantilados, Arco del Núñez lo correlaciona, perdón, esta litografía, ¿no? Del grupo Ancón, sí, Arco del Núñez lo correlaciona con la litografía de la cuenca de Progreso. Entonces, la parte metodológica ya de nuestro trabajo, se hicieron ensayos de laboratorio para obtener sus propiedades mecánicas, en lo que correspondía a suelos. Se hicieron ensayos de humedad, límites de Attenberg, determinamos los límites líquidos, límite plástico, índice plástico, el ensayo granulométrico, se determinó con estos ensayos anteriores la clasificación SUG, con el ensayo de corte se obtuvo los parámetros de cohesión, ángulo de fricción, peso específico, y también se correlacionó las expansiones y la dispersión se la hizo con el ensayo de doble hidrómetro. En los sectores donde afloraban los macizos rocosos, se hicieron, se calificó a la roca por medio de los dos métodos, RMR de Wieniawski y el método de U de Bartók. Entonces, ahí podemos presentar la forma como se trabajó, el método de Wieniawski, ¿no? Que fue desarrollado en 1973, luego se actualizó en el 79 y el 89, el cual nosotros tomamos ciertas zonas, trabajamos y se determinó el deep duration tanto de las fallas,
de los planos, de las diaclasas. La zona de que se analizó es entre Ancón y Anconcito, y ahí tenemos el croquis de la materia rocosa que fue analizada, ¿no? Los parámetros que determina Wieniawski, tenemos la resistencia de la matriz rocosa, que se la realizó por medio del ensayo esclerométrico. El ensayo de recurrencia de la roca no se lo hizo por medio de perforación, sino que al pie del acantilado simplemente se midieron las capas cuyos espesores eran mayores a 10 centímetros, en una longitud de 1 metro se fue analizando, entonces se fue obteniendo el índice de la roca. Se estableció la separación de las diaclasas, el estado de las discontinuidades, y el agua, si había o no había agua freática. Se dio una valoración, obteniendo en sí que la calidad de este macizo era de calidad media, y se podía estimar ciertos valores de cohesión y ángulo de rozamiento. Vale indicar que el método Wieniawski califica de 0 a 100, ¿no? 100 a una roca de excelente. Posteriormente también hicimos el método de Barton para poder correlacionar estos dos métodos, la calidad de la roca, ¿no? Entonces, Barton también estableció su método de calificación en función del RQD, del índice de ecleasado, del índice de rugosidad, índice de alteraciones, y si existe o no agua, y se calculó la condición tensional de la roca, obteniendo una calificación para el mismo macizo de 5.24, es decir, una roca de calidad media. Entonces, los resultados de los suelos en los alcantilados que estaban conformados suelo. Cabe especificar que hay una zona que existe predominio que son macizos rocosos, no meteorizados, y otra zona donde ya se encuentra demasiado meteorizado, donde su comportamiento es como suelo. Esa zona es la que se encuentra cerca de Anconcito. Entonces es allí donde se tomó el área para hacer los muestreos de los suelos, teniendo los valores de humedad entre 2 al 21, límites desde no plástico hasta 85, índice de plasticidades desde no plástico hasta 55%. En la clasificación de los suelos podemos ver que los valores estuvieron cerca de la línea A, ¿sí? Que podría tener una doble simbología, tanto arcilla como limo. La faja granulométrica podemos obtener de que en realidad se trata de arenas, ¿no? Son suelos finos, de la serie fina, ¿no? Pero que se lo podría calificar como arena, como predominio. A ver. No, perdón, el predominio sería, porque ya está viendo aquí, el 0,75, que sería el tamaño 200, ¿no? El predominio sería de limos y arcillas. Ok. Entonces, la cohesión también fluctúa entre 0,02 a 2,7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se obtuvo el ángulo de fricción también, que fluctúa entre 33 a 42, y también se hizo el ensayo de expansión entre 0,28 a 3,45 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se hizo el ensayo de dispersión, ¿no? Y aquí hay donde hay una representación, el ensayo total de sales disueltas, en el cual ciertas muestras se encontraban que eran los suelos, se encontraba presencia de suelos dispersivos. ¿Cuál es un suelo dispersivo? El que se tiene disolución de sales como calcio, sodio, potasio, y esa disolución va a formar oquedades y va a crear inestabilidad. Referente a los resultados de la roca, volvemos a hacer hincapié que el macizo rocoso tiene una calidad de media a regular.
Con los datos de las diaclasas, los estratos y las fallas, el deep didation con los ángulos, se ingresó al programa DIPS, en el cual se modeló la falla. En este caso, tenemos que el talud es estable, ¿no? Estamos hablando de una falla plana. Aquí encontramos un punto crítico, está un punto dentro del área crítica, ¿no? Entonces, aquí ya se estaría produciendo un deslizamiento. Se está produciendo, el punto, el que está produciendo el deslizamiento sería la clase 2, ¿no? Ese es el que está aquí produciendo el deslizamiento por cuña. Aquí tenemos otro resultado de la modelación, pero, a ver, perdón, no, el de aquí es falla planar, este es el de cuña, ¿sí? Entonces aquí tendremos otro resultado, ¿sí? En el que tenemos 4 puntos críticos, ¿sí? Las intersecciones son los puntos críticos y tenemos 4 puntos, esta es la zona, tenemos 4 puntos críticos, donde se está produciendo los deslizamientos, problema de deslizamiento. A continuación estamos presentando la modelación de un deslizamiento que se produjo en la zona 2 de febrero, en Anconcito, ¿sí? La primera imagen es en un programa en GeoLog. En el programa GeoLog se ingresa los datos del perfil del suelo, y los parámetros mecánicos que se obtuvieron en el laboratorio. Entonces se hicieron 2 modelaciones. La primera modelación no se consideró, en la primera consideración sí se consideró, sí consideramos infiltración de agua. Es decir, esa infiltración de agua que fue considerada, se la registró porque en ese sector esas casas no tenían alcantarillado, sino que vertían sus aguas directamente al acantilado. Entonces se tomó en consideración ese parámetro, que había infiltración de agua debido a las aguas residuales que no estaban a la República. Entonces ahí nos dio un factor de seguridad de un poquito cercano a 1, menor de 1. Entonces lo que nos daba que fue inestable y por eso fue que se produjo el deslizamiento. Para comprobar, se hizo la misma modelación, pero quitándole esa variable, la variación agua, quitándole esa infiltración. Entonces ahí sí nos obtuvimos un factor de seguridad de 2, dándonos estable. De esta manera demostramos que este deslizamiento se produjo por factores antrópicos, por el hombre, que no tenían esa población, los servicios básicos, y evacuaban las aguas directamente a los alcantilados. Entonces aquí también es el mismo caso, tenemos las figuras en Google Earth en 3 fechas diferentes. Antes del deslizamiento en el 2009 y luego 2012 cuando ya se produjo, y podemos observar que en el 2021 sigue permaneciendo constante. ¿Por qué sigue? Es decir, que ya no se produjo más deslizamiento. ¿Por qué no se produce más deslizamiento? Porque el gobierno autónomo de Salinas reubicó a 84 familias. Entonces se pudo controlar esas aguas que eran infiltradas, no eran canalizadas a la República. Así también se hizo los dibujos en AutoCAD y demostramos el radio de falla. Con estas comprobaciones, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero queremos comprobar
que los parámetros mecánicos obtenidos en laboratorio son muy similares, y también que además de las características, las propiedades mecánicas, hay otros factores que inciden en los deslizamientos, que inciden en los movimientos en los alcantilados, en el movimiento del litoral, en la dinámica del litoral. Entonces, tenemos que el ángulo de fricción en este sector en los suelos varía de 33 a 42, el peso específico está muy cercano a 2 toneladas, ¿no? Que la cohesión está en el rango de 0,2 a 2,27 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que la calidad de la roca es de tipo regular, ¿no? Se identificaron la prevalencia de las arcillas, limolitas, intercalaciones de areniscas, ¿sí? Que es muy importante igual tener conciencia que muchos de estos deslizamientos se pueden producir también por algún movimiento que se produzca telúrico, ¿no? También por problemas de que también son suelos expansivos, esos cambios volumétricos, a veces por la lluvia, o a veces por el oleaje también, la fuerza del oleaje que socava el pie del talud y produce la inestabilidad de estos alcantilados. Volvemos a resaltar que se hicieron las modelaciones tanto en los macizos rocosos como en los que están muy meteorizados, que lo podemos clasificar como suelos. Entonces, que gran parte de Ancón está en realidad formado por una matriz rocosa, pero que en los deslizamientos en Ancón se produce más por la fuerza del oleaje. 5 minutos. Ok, sí, ya estamos. Y que en el 2013, en los deslizamientos en Anconcito, el detonante fue el factor antrópico, fue el agua residual de las viviendas más que canalizadas. Entonces se concluye que la morfología del litoral es el resultado de todos estos factores geotécnicos, geomecánicos, y que se ve potenciado por los factores meteorológicos y por el hombre. Ok, los antropogénicos. Muchas gracias. Muchas gracias.